Él caminaba por el camino polvoriento, con las botas gastadas y el sombrero caído sobre el rostro. Cuando vio a la yegua tendida en el barro, todos dijeron que era inútil intentar salvarla. Pero cuando ella escuchó su voz e intentó levantarse, algo en sus ojos hizo temblar al vaquero. Y el silencio se apoderó del rancho. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Emilio, levántate ya. El sol está alto y don Gustavo te despedirá si llegas tarde otra vez al rancho. Emilio Sánchez abrió los ojos y se incorporó de golpe en su cama. La voz de su abuela doña Consuelo resonaba desde la cocina de la pequeña casa de adobe que compartían en Santa Rosa de Musquís, un pueblito olvidado de Coahuila. «Ya voy, abuela, ya voy», respondió mientras se frotaba los ojos. El joven de 27 años se vistió rápidamente con su ropa de trabajo, pantalones desgastados, camisa de algodón y botas polvorientas. Antes de salir de su habitación, miró con cariño la colección de piedras de colores que guardaba en un estante viejo. Las había recogido desde niño, cada una con un recuerdo especial. En la cocina, su abuela le sirvió un plato de frijoles con tortillas recién hechas. El aroma llenaba la pequeña estancia, mezclándose con el olor a café recién preparado. «Come bien, hijo. El trabajo en el rancho es duro y necesitas fuerzas», dijo doña Consuelo mientras se sentaba frente a él. Era una mujer mayor con arrugas profundas y manos ásperas por el trabajo de tantos años. «¿Cómo te sientes hoy, abuela? ¿Tomaste tu medicina?», preguntó Emilio entre bocados. «Sí, pero queda muy poca. Necesitaré más para la próxima semana», respondió ella, tocándose el pecho suavemente. Emilio asintió, preocupado. Las medicinas para el corazón de su abuela eran caras, y su salario apenas alcanzaba para comprarlas y mantener la casa. «Hoy es día de paga. Iré a Monclova a comprar tus medicinas después del trabajo. Allí son más baratas», dijo Emilio mientras terminaba su desayuno. Se levantó, besó la frente de su abuela y salió de la casa. El sol brillaba con fuerza en el cielo azul de Coahuila. Santa Rosa despertaba lentamente. Algunas mujeres barrían las entradas de sus casas. Los comerciantes abrían sus pequeñas tiendas y los niños corrían hacia la escuela del pueblo. «Buenos días, Emilio», gritó don Jacinto desde su panadería. «Te guardé un pan dulce para doña Consuelo». «Gracias, don Jacinto. Lo recogeré cuando regrese», respondió Emilio con una sonrisa. Todos en Santa Rosa conocían a Emilio Sánchez. Lo querían por su corazón bondadoso y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. La semana pasada había ayudado a la familia Martínez a reparar su techo después de una fuerte tormenta. Y antes de eso, había cuidado a los hijos de doña Lupita mientras ella iba al médico en Monclova. Emilio caminó durante 20 minutos hasta llegar al rancho Los Álamos, propiedad de don Gustavo Herrera. Era un rancho de tamaño mediano con campos de maíz, vacas lecheras y algunos caballos para trabajo y venta. «Por fin llegas, Sánchez», exclamó don Gustavo cuando vio a Emilio entrar por la puerta principal del rancho. «Las vacas ya están inquietas esperando que las ordeñes». «Perdón por la tardanza, patrón. Mi abuela no se sentía muy bien esta mañana», explicó Emilio. Don Gustavo suavizó su expresión. Era un hombre de 50 años, corpulento y de piel curtida por el sol, pero tenía buen corazón. «¿Cómo sigue doña Consuelo? ¿Necesita algo?» «Sus medicinas se están acabando, pero hoy compraré más con mi paga», respondió Emilio mientras tomaba las herramientas para empezar su trabajo. El día transcurrió como todos los días en el rancho. Emilio ordeñó las vacas, alimentó a los animales, reparó una sección de la cerca y ayudó a herrar a uno de los caballos. A media mañana, vio llegar a su amigo Carlos Mendoza, el joven médico del pueblo que había estudiado en Ciudad de México, pero había regresado a Santa Rosa para ayudar a su gente. «Carlos, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Emilio secándose el sudor de la frente. «Vine a revisar el tobillo de don Gustavo. Me dijo que se lo torció ayer», respondió Carlos, ajustándose sus anteojos. «¿Y tú? ¿Cómo va todo?» «Igual que siempre, trabajando duro para ganarse la vida», dijo Emilio con una sonrisa cansada. Carlos observó a su amigo con atención. Se conocían desde niños
y sabía lo difícil que era la vida de Emilio desde que sus padres murieron en aquel accidente cuando él tenía 8 años. «¿Cómo está tu abuela? Pasaré a verla esta tarde. Te lo agradecería. Sus medicinas están por terminarse. Hoy iré a Monclova a comprar más». Carlos asintió pensativo. «La próxima vez dímelo antes. Puedo conseguir algunos medicamentos a mejor precio en la ciudad». Los dos amigos conversaron un rato más antes de que Carlos entrara a la casa principal para atender a don Gustavo. Emilio volvió a sus tareas, pensando en cuánto le gustaría tener su propio rancho algún día. No sería grande, solo lo suficiente para cuidar algunos animales, especialmente aquellos heridos o abandonados que nadie quería. Durante la tarde, mientras limpiaba los establos, escuchó a los hijos de don Gustavo jugar con los perros del rancho. Eran 3 niños llenos de energía que corrían y gritaban felices. Emilio los observó con una sonrisa, recordando cuando él jugaba así con Carlos y otros niños del pueblo, antes de que la vida se volviera tan complicada. El sol comenzaba a ocultarse cuando don Gustavo llamó a Emilio a su oficina, una pequeña habitación junto al granero principal. «Siéntate, Emilio», dijo don Gustavo, señalando una silla de madera frente a su escritorio. «Has hecho un buen trabajo esta semana. Aquí está tu paga». Le entregó un pequeño sobre con billetes. Emilio lo abrió y contó: $20, lo mismo de cada semana. «Gracias, patrón», dijo Emilio, guardando cuidadosamente el dinero en el bolsillo de su camisa. «¿Necesita algo más antes de que me vaya?» Don Gustavo negó con la cabeza. «Solo una cosa. Si tu abuela empeora, avísame. Mi esposa tiene mucho cariño por doña Consuelo». Emilio agradeció el gesto y se despidió. El camino a casa lo recorrió pensando en las medicinas que compraría para su abuela. Tendría que ir a Monclova esa misma noche o partir muy temprano al día siguiente. En Santa Rosa no había farmacia y las medicinas para el corazón solo se conseguían en la ciudad. Cuando llegó a casa, encontró a su abuela sentada en el pequeño porche, tejiendo una bufanda. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó ella con una sonrisa cansada. «Bien, abuela. Me pagaron y mañana temprano iré a Monclova por tus medicinas», respondió Emilio sentándose junto a ella. «No te preocupes tanto por mí. Estoy bien», dijo doña Consuelo, pero su respiración agitada contradecía sus palabras. «Carlos vendrá a verte más tarde», comentó Emilio mientras miraba el atardecer. Los colores naranjas y rojos pintaban el cielo sobre las casas de Santa Rosa. Doña Consuelo dejó su tejido a un lado y tomó las manos de su nieto. «Emilio, siempre has sido un buen muchacho. Tus padres estarían muy orgullosos de ti». Emilio sintió un nudo en la garganta. Apenas recordaba a sus padres, pero guardaba como un tesoro la foto de ellos que colgaba en la pared de la sala. «Quiero que seas feliz, hijo. No solo trabajando para otros y cuidándome a mí. Debes buscar tu propio camino». «Mi camino está aquí, abuela, contigo y con los animales del rancho», respondió Emilio. En ese momento escucharon pasos acercándose. Era Carlos, que venía con su maletín médico. «Buenas tardes, doña Consuelo, Emilio», saludó con una sonrisa amable. «Vine a revisar cómo sigue esa presión». Mientras Carlos examinaba a su abuela dentro de la casa, Emilio se quedó en el porche, tocando los $20 en su bolsillo. No era mucho dinero, pero era todo lo que tenía para las medicinas. Mañana saldría temprano hacia Monclova. Por ahora, solo quería disfrutar la tranquilidad del anochecer en Santa Rosa, sin imaginar que muy pronto su vida cambiaría para siempre. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Emilio salió de su casa hacia Monclova. Con los $20 guardados cuidadosamente en su bolsillo, caminaba por el sendero polvoriento que conectaba Santa Rosa con la ciudad. El viaje a pie tomaría varias horas, pero no había otra opción. No tenía caballo propio y el autobús solo pasaba 2 veces por semana. «Regresaré antes del anochecer, abuela», había prometido a doña Consuelo al despedirse. «No te preocupes por mí». El camino se extendía largo y solitario bajo el sol que comenzaba a calentar las tierras áridas de Coahuila. Emilio llevaba un sombrero de paja para protegerse y una cantimplora con agua que bebía con moderación. En su mente repasaba la lista de medicinas que necesitaba comprar y calculaba si el dinero sería suficiente.
Tras comprar los medicamentos en Monclova y descansar un poco, Emilio emprendió el camino de regreso a Santa Rosa. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El cansancio pesaba en sus piernas, pero sabía que su abuela lo esperaba. Al doblar una curva del camino, escuchó un ruido extraño. Era una mezcla entre un relincho débil y un gemido de dolor. Se detuvo y miró a su alrededor. A unos 100 metros, vio a un hombre tirando de una cuerda atada al cuello de una yegua que apenas podía mantenerse en pie. Emilio reconoció inmediatamente al hombre. Don Rodrigo Fuentes, un comerciante de ganado conocido en toda la región por sus malos tratos a los animales. La yegua que arrastraba tenía el pelaje café rojizo con manchas negras, estaba extremadamente delgada y sus patas presentaban heridas abiertas. Sin pensarlo, Emilio se acercó rápidamente. «Buenas tardes, don Rodrigo», saludó, intentando mantener la calma a pesar de la indignación que sentía al ver al pobre animal. «¿Qué hace con esa yegua?» Don Rodrigo, un hombre corpulento de unos 50 años con bigote espeso y mirada dura, se volvió hacia él. «¿Qué te importa, Sánchez?», respondió con desprecio. «Pero si tanto quieres saber, la llevo al matadero en San Buenaventura. Ya no sirve para nada. Se lastimó saltando una cerca y ahora no puede ni caminar bien». Emilio se acercó más a la yegua. El animal lo miró con ojos grandes y marrones, llenos de dolor pero también con una chispa que indicaba que aún había vida en ellos. Su respiración era agitada y temblaba ligeramente. «No parece tan grave», dijo Emilio, examinando las heridas de las patas. «Con buenos cuidados podría recuperarse». Don Rodrigo soltó una carcajada áspera. «¿Y quién va a gastar tiempo y dinero en una bestia inútil? Ya me costó bastante mantenerla estos meses sin que diera ningún beneficio. El matadero me dará al menos unos pesos por ella». Emilio sintió que algo se removía en su interior. No podía dejar que este animal fuera sacrificado. Sin detenerse a pensar en las consecuencias, metió la mano en su bolsillo y sacó los $20 que había guardado para las medicinas de su abuela. «Le doy mis $20 por ella», ofreció, mostrando los billetes. Don Rodrigo miró el dinero y luego a Emilio con sorpresa, antes de soltar otra carcajada más fuerte. «Estás completamente loco, muchacho. Esta yegua no vale ni 5 pesos. Pero si quieres tirar tu dinero a la basura, es tu problema». Extendió la mano para tomar los billetes y le entregó la cuerda a Emilio. «Toda tuya. No digas después que te estafé. Te lo advertí. Esa yegua solo sirve para convertirse en comida para perros». Mientras don Rodrigo se alejaba contando el dinero con una sonrisa burlona, Emilio se quedó solo con la yegua herida. El animal lo miraba ahora con curiosidad, como si intentara entender qué había sucedido. «Tranquila, pequeña», le habló Emilio suavemente, acariciando su cuello. «Ya nadie te hará daño. Vamos a casa». El camino de regreso a Santa Rosa fue mucho más lento de lo habitual. La yegua cojeaba notablemente, y Emilio tenía que detenerse cada pocos minutos para permitirle descansar. Le dio agua de su cantimplora, que el animal bebió con avidez. «Necesitas un nombre», le dijo mientras caminaban lentamente. Observó sus manchas negras sobre el pelaje café rojizo, que formaban un patrón que le recordó algo. «Te llamaré Mariposa, porque tus manchas parecen alas de mariposa». La yegua pareció reaccionar al nombre, moviendo ligeramente las orejas hacia él. Ya había anochecido cuando finalmente llegaron a Santa Rosa. Las estrellas brillaban en el cielo y las luces de las casas comenzaban a apagarse. Cuando Emilio llegó a su pequeña casa, vio a su abuela esperando preocupada en el porche. «Emilio, estaba tan preocupada», exclamó doña Consuelo, pero se detuvo al ver al animal que acompañaba a su nieto. «¿Y esa yegua? ¿De dónde la sacaste?» «Es una larga historia, abuela», respondió Emilio, guiando a Mariposa hasta el pequeño patio trasero. «Se llama Mariposa y estaba siendo llevada al matadero. Está herida y necesita ayuda». Doña Consuelo observó al animal con atención y luego miró a Emilio con una mezcla de comprensión y preocupación. «Usaste el dinero de mis medicinas para comprarla, ¿verdad?» Emilio bajó la mirada, avergonzado, pero asintió. «No pude dejarla, abuela.
La hubieran matado hoy mismo. Mírala, está tan asustada y herida. Para su sorpresa, doña Consuelo no lo regañó. En su lugar, acarició suavemente el hocico de Mariposa. Siempre has tenido un corazón demasiado grande, hijo, igual que tu padre. Suspiró profundamente. Bueno, lo hecho está. Traigamos agua tibia y esas hierbas que tengo guardadas para empezar a limpiar sus heridas. Durante las siguientes horas, abuela y nieto trabajaron juntos cuidando a la yegua. Emilio limpió cuidadosamente cada herida con agua tibia mientras doña Consuelo preparaba una pasta de hierbas medicinales que había aprendido a hacer de su propia madre. Esta es manzanilla con árnica y un poco de sábila, explicó mientras aplicaba la mezcla sobre los cortes. Ayudará a que sanen más rápido y evitará la infección. También improvisaron un refugio para Mariposa en el patio trasero, utilizando unas tablas viejas y paja para hacer una cama cómoda. Emilio le dio heno y más agua, que el animal consumió con agradecimiento. Está muy desnutrida, comentó doña Consuelo. Don Rodrigo no la alimentaba bien. Necesitará comer poco a poco para recuperar fuerzas. Ya era casi medianoche cuando terminaron. Emilio se sentó en un pequeño banco junto a Mariposa, observándola mientras se acomodaba en su nueva cama. La yegua parecía más tranquila ahora, aunque todavía temblaba ocasionalmente. «Lo siento, abuela», dijo Emilio cuando doña Consuelo se sentó a su lado. «No pensé en las consecuencias. ¿Qué haremos ahora sin tus medicinas?». La anciana suspiró y puso una mano sobre el hombro de su nieto. «No te preocupes tanto, hijo. Aún tengo para unos días más. Quizás Carlos pueda ayudarnos a conseguir algo mientras buscamos otra solución». Miró a Mariposa con ternura. «Hiciste lo correcto. Esta pobre criatura no hubiera sobrevivido otro día con don Rodrigo». Emilio asintió, agradecido por la comprensión de su abuela, pero la preocupación no abandonaba su rostro. «Trabajaré horas extra en el rancho», prometió. «Le pediré a don Gustavo un adelanto. Quizás pueda hacer algunos trabajos adicionales en el pueblo». «Ya pensaremos en algo», respondió doña Consuelo, levantándose con dificultad. «Ahora vamos a dormir. Mañana será otro día». Emilio se quedó un momento más con Mariposa. Le acarició el cuello y le habló en voz baja. «Te pondrás mejor, ya verás, y encontraré la manera de conseguir las medicinas para mi abuela también». La yegua lo miró con sus grandes ojos marrones, como si entendiera cada palabra. Emilio sintió una conexión extraña con este animal que apenas conocía. Por alguna razón inexplicable, tenía la sensación de que Mariposa había llegado a su vida por algún motivo especial. Antes de entrar a la casa, miró una vez más a la yegua, que ya había cerrado los ojos y respiraba más tranquilamente. «Descansa, Mariposa», susurró. «Mañana será tu primer día en tu nuevo hogar». Y con esa promesa silenciosa, Emilio entró a la casa, sin saber que su acto de bondad acababa de cambiar el rumbo de su destino para siempre. El amanecer llegó a Santa Rosa con los primeros cantos de los gallos. Emilio despertó antes de que el sol iluminara completamente el horizonte. Su primer pensamiento fue para Mariposa. Se vistió rápidamente y salió al patio trasero, donde encontró a la yegua despierta, mirándolo con sus grandes ojos marrones. «Buenos días, Mariposa», la saludó con voz suave mientras se acercaba lentamente para no asustarla. La yegua movió sus orejas hacia él, reconociendo su voz. Emilio revisó sus heridas. La pasta de hierbas que doña Consuelo había aplicado la noche anterior parecía haber reducido la inflamación. «Vamos a limpiarte estas heridas otra vez», dijo Emilio, recogiendo un balde con agua tibia y un trapo limpio que había preparado. Con cuidado, comenzó a limpiar cada corte en las patas de Mariposa. El animal se mantuvo quieto, como si entendiera que esas manos solo querían ayudarla. «Veo que ya te has hecho amigo de ella», dijo doña Consuelo, saliendo de la casa con un cuenco de avena en sus manos. «Pensé que podría tener hambre». «Gracias, abuela. Parece que sus heridas están un poco mejor hoy». Doña Consuelo se acercó y ofreció la avena a Mariposa, quien tras un momento de duda, comenzó a comer lentamente. «Los animales saben quién los trata con amor», dijo la anciana,
acariciando el cuello de la yegua. ¿Irás hoy al rancho? Sí, y hablaré con don Gustavo sobre horas extras. Necesitamos dinero para tus medicinas. No te preocupes tanto, hijo. Dios proveerá. Emilio terminó de limpiar las heridas de Mariposa y aplicó más pasta de hierbas. Antes de irse, aseguró que la yegua tuviera suficiente agua y algo de heno que había conseguido del vecino. Volveré al mediodía para revisarte, le prometió a Mariposa. Pórtate bien. En el rancho Los Álamos, Emilio encontró a don Gustavo revisando unas vallas rotas. Buenos días, patrón, saludó Emilio. ¿Puedo hablar con usted un momento? Claro, muchacho. ¿Qué sucede? Me preguntaba si habría trabajo extra que pudiera hacer. Mi abuela necesita medicinas y... Bueno, tuve un gasto inesperado. Don Gustavo lo miró con curiosidad. Escuché que compraste una yegua herida a Rodrigo Fuentes. ¿Es cierto? Emilio asintió, sorprendido de que la noticia ya hubiera llegado a oídos de su patrón. Las noticias vuelan en Santa Rosa, sonrió don Gustavo. El sobrino de Fuentes trabaja para mí, ¿recuerdas? Me contó que su tío no podía creer que alguien pagara $20 por una yegua casi muerta. No está casi muerta, defendió Emilio. Solo necesita cuidados. Don Gustavo asintió pensativo. Siempre has sido bueno con los animales. Te diré algo. Hay una cerca en la parte norte que necesita ser reparada completamente, y el establo grande necesita limpieza profunda. Si haces eso además de tus tareas habituales, te pagaré $10 extra esta semana. Gracias, patrón. Comenzaré ahora mismo. Durante las siguientes semanas, Emilio estableció una rutina. Se levantaba al amanecer para cuidar a Mariposa antes de ir al rancho. Trabajaba duramente todo el día, haciendo sus tareas regulares más los trabajos extra que don Gustavo le asignaba. Al mediodía regresaba brevemente a casa para revisar a Mariposa y a su abuela. Por la tarde, continuaba trabajando hasta el anochecer. Cada día, Mariposa mejoraba un poco más. Sus heridas comenzaron a cicatrizar, ganaba peso lentamente, y su pelaje recuperaba algo de brillo. Emilio le hablaba constantemente mientras la cuidaba, contándole historias sobre el pueblo y su vida. ¿Sabes, Mariposa? Cuando era niño, mi padre tenía un caballo llamado Rayo. Era negro como la noche. Me llevaba a cabalgar todos los domingos hasta que él y mi madre se fueron al cielo. Mariposa lo escuchaba atentamente, moviendo sus orejas hacia él cuando hablaba. A veces, Emilio incluso sentía que ella entendía cada palabra. Una tarde, casi 3 semanas después de haber rescatado a Mariposa, Emilio regresó del rancho más temprano. Don Gustavo le había pagado $15 extra por ayudar con un parto difícil de una vaca. Estaba emocionado porque ahora tenía suficiente dinero para comprar las medicinas que su abuela necesitaba. «Abuela, llegué», llamó al entrar a casa, pero no recibió respuesta. Encontró a doña Consuelo acostada en su cama, con el rostro pálido y respirando con dificultad. «Abuela, ¿qué te pasa?», preguntó alarmado, acercándose rápidamente a ella. «No es nada, hijo», respondió débilmente doña Consuelo. «Solo estoy un poco cansada». Pero Emilio notó que estaba ardiendo en fiebre. Sin perder tiempo, salió corriendo hacia la casa del doctor Jiménez, que vivía a 5 casas de distancia. «Doctor Jiménez, mi abuela está muy enferma», gritó, golpeando la puerta con fuerza. El doctor, un hombre mayor de pelo blanco y anteojos gruesos, abrió la puerta rápidamente. «Cálmate, Emilio. Dime qué le pasa a doña Consuelo. Tiene mucha fiebre y respira con dificultad. Por favor, venga rápido». El doctor Jiménez tomó su maletín médico y siguió a Emilio hasta su casa. Después de examinar a doña Consuelo durante varios minutos, su expresión se tornó seria. «Emilio, tu abuela tiene una infección pulmonar bastante grave. La fiebre es muy alta y su corazón está débil». «¿Qué podemos hacer, doctor?», preguntó Emilio, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesita antibióticos potentes y medicinas para fortalecer su corazón, pero no tengo esos medicamentos aquí en Santa Rosa. Hay que conseguirlos en Monterrey». «¿Monterrey? Eso está a más de 100 kilómetros.
dijo Emilio preocupado. Lo sé, pero es necesario. Estas medicinas son muy costosas, Emilio. Estamos hablando de al menos $50. Emilio sintió como si el mundo se derrumbara. $50 era más de lo que ganaba en 2 meses. Haré lo que sea necesario, doctor. Conseguiré el dinero. El doctor Jiménez puso una mano en su hombro. Por ahora le daré algo para bajar la fiebre. Volveré mañana para revisarla. Intenta mantenerla hidratada y fresca. Después de que el doctor se fue, Emilio se sentó junto a la cama de su abuela, sintiéndose impotente. Los $15 que había ganado hoy no serían suficientes. Necesitaba encontrar una forma de conseguir más dinero rápidamente. «No te preocupes, hijo», susurró doña Consuelo, como si leyera sus pensamientos. «Estaré bien». «Descansa, abuela. Te pondrás mejor», respondió Emilio, intentando sonar más confiado de lo que se sentía. Cuando doña Consuelo finalmente se quedó dormida, Emilio salió al patio para revisar a Mariposa. La yegua lo miró con lo que casi parecía ser preocupación en sus ojos. «Mi abuela está muy enferma, Mariposa», le contó acariciando su cuello. «Necesita medicinas caras y no sé cómo conseguir tanto dinero». Mariposa relinchó suavemente, como si respondiera a su angustia. De repente, comenzó a comportarse de manera extraña. Caminó hasta una esquina del patio y empezó a golpear el suelo con su pata delantera una y otra vez en el mismo lugar. «¿Qué haces, Mariposa?», preguntó Emilio, confundido por este comportamiento. La yegua continuó golpeando el mismo punto con insistencia, mirando a Emilio y luego al suelo. Era como si quisiera mostrarle algo. Intrigado, Emilio se acercó al lugar donde Mariposa golpeaba. Era un área cerca de la vieja higuera, donde el suelo parecía un poco diferente al resto del patio. «¿Quieres que cabe aquí? ¿Es eso?». Como si entendiera, Mariposa relinchó y continuó golpeando el mismo sitio. Emilio fue al cobertizo y regresó con una pala. Comenzó a cavar donde Mariposa había indicado. Después de remover unos 30 centímetros de tierra, la pala golpeó algo duro. Emilio se arrodilló y continuó escarbando con las manos. Para su sorpresa, encontró una caja de metal oxidada, enterrada en el patio de su propia casa. «¿Qué es esto?», murmuró sacando la caja con cuidado. Mariposa se acercó, observando con curiosidad. La caja no era muy grande, pero tenía un peso considerable. Estaba cerrada con un viejo candado oxidado que Emilio logró romper con una piedra. Con manos temblorosas, abrió lentamente la tapa. Dentro encontró algo envuelto en un pedazo de tela desgastada. Al desenvolverlo, sus ojos se abrieron con asombro. Era un mapa antiguo, amarillento y rasgado en algunas partes, junto con una carta escrita a mano y firmada con un nombre que reconoció inmediatamente: Emiliano Zapata. ¿Zapata? ¿El revolucionario?, susurró incrédulo, mirando a Mariposa. ¿Cómo sabías que esto estaba aquí? La yegua simplemente lo miró con sus grandes ojos inteligentes. Emilio observó el mapa con más atención. Mostraba la región de Santa Rosa y marcaba un lugar específico en la sierra, a no más de un día de camino. Junto al mapa había una nota que mencionaba un tesoro escondido. «Esto podría ser la respuesta, Mariposa», dijo Emilio, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Si este mapa lleva a un tesoro real, podría pagar las medicinas de mi abuela y mucho más». Miró hacia la casa donde su abuela dormía y luego a Mariposa. La yegua parecía más fuerte ahora, casi recuperada de sus heridas. «Tengo que intentarlo», decidió. «Pero primero necesito hablar con Carlos. No puedo dejar sola a mi abuela». Con cuidado guardó el mapa y la carta en su bolsillo. Acarició a Mariposa una vez más. «Gracias», le dijo. «No sé cómo sabías de esto, pero me has dado una esperanza cuando más la necesitaba». Miró al cielo nocturno, donde las estrellas comenzaban a aparecer. Mañana sería un día decisivo. Tendría que prepararse para un viaje peligroso, pero si existía la posibilidad de salvar a su abuela, no dudaría en intentarlo. «Descansa, Mariposa. Mañana tendremos mucho que hacer». La noche pasó lentamente para Emilio,
quien apenas pudo dormir pensando en el mapa que había encontrado. Antes del amanecer, ya estaba de pie, preparándose para el día decisivo que tenía por delante. Después de revisar a su abuela, que seguía con fiebre pero dormía tranquilamente, salió al patio donde Mariposa lo recibió con un suave relincho. «Buenos días», le susurró mientras acariciaba su cuello. «Hoy necesito encontrar a Carlos. No puedo dejar sola a mi abuela si vamos a buscar ese tesoro». Emilio sacó nuevamente el mapa y la carta de su bolsillo. A la luz del amanecer, estudió los detalles que no había podido ver bien la noche anterior. El mapa mostraba claramente la región de Santa Rosa, el Río Grande, y marcaba con una X un punto específico en las cuevas de la sierra. La carta, aunque algunas partes estaban borrosas por la humedad, era legible. A quien encuentre este mapa, durante nuestra lucha por la tierra y la libertad, tuvimos que esconder oro y documentos importantes que prueban el verdadero dueño de estas tierras. En las cuevas de la Sierra de Santa Rosa, donde el águila anida, encontrarás lo que hemos guardado para el futuro de nuestro pueblo. Que la justicia prevalezca. Emiliano Zapata. Emilio dobló cuidadosamente los papeles y los guardó. Tenía que moverse rápido. Primero, preparó agua y comida para su abuela y la dejó junto a su cama. Luego, fue a buscar a Carlos, su mejor amigo y la única persona en quien confiaba lo suficiente para contarle sobre el mapa. La casa de Carlos estaba a 10 minutos caminando. El joven médico ya estaba despierto, revisando sus medicinas cuando Emilio llegó. «Emilio, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Cómo está doña Consuelo?», preguntó Carlos, ajustándose los anteojos. «Sigue con fiebre», respondió Emilio. «Carlos, necesito mostrarte algo importante, pero primero necesito que me prometas guardar el secreto». Carlos asintió curioso. Emilio cerró la puerta y sacó el mapa y la carta. Mientras Carlos los examinaba, Emilio le contó cómo Mariposa había descubierto la caja enterrada. ¿Un mapa de Zapata? ¿Un tesoro escondido? Carlos parecía incrédulo. «Emilio, esto suena a cuento de viejos». «Lo sé, pero mira la firma, el papel antiguo, y la yegua sabía exactamente dónde estaba enterrado». «Tiene que ser real, Carlos. Y si lo es, podría pagar las medicinas de mi abuela». Carlos estudió el mapa con más atención. «Este lugar que marca... Conozco estas cuevas. Están a un día de camino, tal vez menos a caballo. Pero es peligroso. Hay zonas escarpadas y barrancos profundos». «Tengo que intentarlo», insistió Emilio. «Mi abuela no mejorará sin esas medicinas caras». Carlos lo miró a los ojos, comprendiendo la desesperación de su amigo. «Te entiendo, pero no puedes dejar sola a doña Consuelo en su estado. Por eso vine a verte. ¿Podrías cuidarla mientras voy a buscar el tesoro? Serían solo 2 o 3 días. Confío en ti más que en nadie». Carlos se quedó pensativo unos momentos. «Tengo algunos antibióticos básicos que pueden ayudarla mientras tanto», dijo finalmente. «No son tan potentes como los que necesita, pero le darán algo de tiempo. Y sí, puedo quedarme con ella por las noches. Durante el día tendré que atender a otros pacientes». «Gracias, Carlos». Emilio abrazó a su amigo. «Saldré mañana al amanecer. Hoy prepararé todo y revisaré si Mariposa está lo suficientemente fuerte para el viaje». «¿Estás seguro de que la yegua puede hacer este viaje? Hasta hace poco estaba muy herida. Se ha recuperado mucho y parece tener una conexión con este mapa. Siento que debo llevarla conmigo». Carlos asintió, aunque no parecía totalmente convencido. Antes de que Emilio se fuera, le entregó un pequeño frasco. «Dale esto a tu abuela 3 veces al día. Ayudará con la fiebre. Pasaré a verla esta tarde para examinarla mejor». Emilio regresó a casa y encontró a su abuela despierta, intentando levantarse de la cama. «¿A dónde crees que vas, abuela?», preguntó, ayudándola a recostarse nuevamente. «A darle agua a tu yegua», respondió débilmente. «Pobrecita, debe tener sed. Ya me ocupé de ella. Ahora tú debes descansar y tomar esta medicina que me dio Carlos». Mientras su abuela tomaba la medicina, Emilio dudaba si contarle sobre el mapa. Finalmente decidió que era mejor no preocuparla.
Abuela, mañana tengo que ir a hacer un trabajo especial para don Gustavo. Estaré fuera 2 o 3 días, pero Carlos vendrá a cuidarte. Doña Consuelo lo miró con sus ojos cansados pero sabios. No me estás diciendo toda la verdad, hijo. Te conozco demasiado bien. Emilio suspiró. Su abuela siempre había sabido cuando no era completamente honesto. Encontré algo que podría ayudarnos a conseguir dinero para tus medicinas. Tengo que ir a las cuevas de la sierra. ¿Las cuevas? Son peligrosas, Emilio. Mi padre me contaba historias sobre ellas. Estaré bien, abuela. Iré con Mariposa. Su abuela guardó silencio un momento, como si estuviera recordando algo. Mi padre también hablaba de un tesoro, dijo finalmente. Decía que Zapata y sus hombres pasaron por Santa Rosa durante la Revolución. Nunca creí que fueran más que historias para niños. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque los tesoros hacen que la gente se vuelva loca, hijo. Han muerto personas buscándolos. Te prometo que tendré cuidado. Es nuestra única esperanza para conseguir tus medicinas. Doña Consuelo tomó las manos de su nieto. Si vas a ir, necesitarás prepararte bien. En el baúl viejo hay una cantimplora de cuero que era de tu abuelo. No pierde agua y se mantiene fresca. Durante el resto del día, Emilio preparó lo necesario para su viaje. Llenó la cantimplora con agua, empacó tortillas, frijoles cocidos, carne seca y algunas frutas. También puso un cuchillo, una linterna con baterías extras, cerillos y una manta liviana pero caliente. Mientras tanto, revisó a Mariposa cuidadosamente. Sus heridas habían cicatrizado bien y aunque todavía tenía algunas marcas, la yegua parecía fuerte y sana. ¿Estás lista para una aventura, Mariposa?, le preguntó mientras le cepillaba el pelaje. La yegua respondió con un relincho suave y golpeó el suelo con la pata, como había hecho la noche anterior al descubrir la caja. Por la tarde, Carlos llegó para revisar a doña Consuelo. La fiebre ha bajado un poco, pero su pulso sigue débil, le dijo a Emilio en voz baja. Estos antibióticos la mantendrán estable, pero necesita esas medicinas especiales pronto. No debería esperar más de una semana. Entiendo, respondió Emilio. Estaré de vuelta en 3 días, con o sin el tesoro. Esa noche, después de asegurarse de que su abuela estuviera cómoda y de que Mariposa tuviera suficiente comida y agua, Emilio volvió a estudiar el mapa. Memorizó cada detalle, cada marca, cada punto de referencia. No quería arriesgarse a perderlo durante el viaje. Al amanecer del día siguiente, Emilio ya estaba listo. Había ensillado a Mariposa con una silla vieja pero cómoda que le prestó un vecino, y sus provisiones estaban aseguradas en las alforjas. «Cuídate mucho, hijo», dijo doña Consuelo abrazándolo desde la cama. «Y recuerda, ningún tesoro vale más que tu vida». «Volveré pronto, abuela, te lo prometo», respondió Emilio besando su frente. Carlos llegó temprano para despedirse. «Ten esto», dijo, entregándole un pequeño botiquín. «Incluye ventas, alcohol y algunas medicinas básicas. Nunca se sabe qué puede pasar. Gracias por todo, Carlos. Cuida bien a mi abuela». «Lo haré. Y Emilio, si el camino se pone demasiado peligroso, regresa. Encontraremos otra forma de conseguir el dinero». Emilio asintió, aunque ambos sabían que no habría vuelta atrás. Con un último vistazo a su pequeña casa, montó a Mariposa. «Vamos, Mariposa. Tenemos un tesoro que encontrar». La yegua pareció entender la importancia del viaje. Comenzó a caminar con paso decidido hacia el camino que conducía a la Sierra de Santa Rosa. El sol apenas empezaba a iluminar las montañas en el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados. Mientras avanzaban, Emilio no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. Nunca había salido solo en un viaje así, y menos siguiendo un mapa antiguo en busca de un tesoro que podría no existir. Pero cuando pensaba en su abuela enferma, en las medicinas costosas que necesitaba, sabía que tenía que intentarlo. «¿Sabes, Mariposa? Es extraño», le habló a la yegua mientras cabalgaban. «Hace unas semanas estabas herida y a punto de morir, y ahora estás ayudándome a salvar a mi abuela. La vida da muchas vueltas». Mariposa movió las orejas, como si estuviera escuchando atentamente. Emilio sonrió. Por alguna razón que no podía explicar,
Sentía que esta yegua había llegado a su vida por un motivo especial. Y ahora, juntos, se dirigían hacia una aventura que podría cambiar sus vidas para siempre. El pueblo de Santa Rosa quedó atrás mientras Emilio y Mariposa se adentraban en el camino que, según el mapa de Zapata, los llevaría al tesoro escondido en las cuevas de la sierra. Los primeros rayos del sol iluminaban el camino mientras Emilio y Mariposa se alejaban de Santa Rosa. El joven vaquero llevaba el mapa guardado en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. De vez en cuando, acariciaba el cuello de Mariposa, quien avanzaba con paso firme como si conociera el camino. «Durante las primeras horas estaremos en terreno conocido», le dijo Emilio a la yegua. «He recorrido estos senderos muchas veces cuando iba a buscar leña con mi abuelo. El paisaje familiar de llanuras áridas con cactus y mezquites los acompañó durante toda la mañana». Emilio reconocía cada colina y cada roca grande del camino. A lo lejos, las montañas de la Sierra de Santa Rosa se alzaban imponentes, con sus picos difuminados por la distancia. Al mediodía, Emilio detuvo a Mariposa bajo la sombra de un gran mezquite para descansar. Sacó la cantimplora de cuero y bebió un poco de agua antes de ofrecerle a Mariposa en su mano. «No podemos beber mucha», le explicó mientras la yegua lamía las gotas de su palma. «Tendremos que racionarla hasta que lleguemos al Río Grande». Después de comer un poco de carne seca y una tortilla, Emilio volvió a montar. A medida que avanzaban, el terreno comenzaba a cambiar. El suelo se volvía más rocoso y la vegetación más escasa. Ya no estaban en las tierras que Emilio conocía bien. Por la tarde, llegaron a un punto donde el camino se dividía en dos. Emilio sacó el mapa para asegurarse de tomar la dirección correcta. «Según el mapa, debemos ir por la izquierda», murmuró, más para sí mismo que para Mariposa. «Eso nos llevará al Río Grande antes del anochecer». Siguieron el sendero de la izquierda, que gradualmente comenzó a descender. El sonido del agua corriendo llegó a sus oídos mucho antes de que pudieran ver el río. Cuando finalmente llegaron a la orilla del Río Grande, Emilio desmontó para estudiar la situación. El agua corría con fuerza, pero había un punto donde el río se ensanchaba y parecía menos profundo. Ese sería el mejor lugar para cruzar. «Vamos a cruzar por allí», le dijo a Mariposa, señalando el punto. «No te preocupes, no está muy profundo». Pero cuando intentó guiar a Mariposa hacia el agua, la yegua retrocedió, relinchando nerviosamente. Sus ojos mostraban miedo. «¿Qué pasa, Mariposa? ¿Tienes miedo al agua?», preguntó Emilio con suavidad, acariciando su cuello para calmarla. «No te preocupes, yo estaré contigo. Tenemos que cruzar para encontrar el tesoro». Intentó nuevamente, pero Mariposa seguía resistiéndose. Emilio recordó entonces lo que don Rodrigo había mencionado cuando compró a Mariposa. Se había lastimado saltando una cerca. Tal vez había tenido alguna mala experiencia con el agua también. «Está bien, lo intentaremos de otra manera», dijo Emilio. Decidió cruzar primero él solo para mostrarle a Mariposa que era seguro. Dejando a la yegua atada a un árbol en la orilla, Emilio se quitó las botas y entró al río. El agua estaba fría y le llegaba hasta las rodillas en el punto más profundo. «¿Ves? No es peligroso», llamó desde el medio del río. Cruzó hasta la otra orilla y luego regresó donde estaba Mariposa. «Ahora vamos juntos. Confía en mí». Con paciencia y palabras tranquilizadoras, Emilio finalmente logró que Mariposa entrara al agua. La yegua temblaba ligeramente, pero siguió avanzando paso a paso. Cuando llegaron a la parte más profunda, Emilio la guió con firmeza pero con gentileza. «Muy bien, Mariposa, ya casi llegamos». Una vez que alcanzaron la orilla opuesta, Mariposa sacudió su pelaje, salpicando agua por todas partes. Emilio no pudo evitar reírse. «Lo logramos. Eres muy valiente». El sol comenzaba a ponerse cuando decidieron acampar bajo un gran encino que ofrecía buena protección. Emilio desencilló a Mariposa y extendió la manta en el suelo. Luego recogió algunas ramas secas para hacer una pequeña fogata. «No hay mucho que comer.
pero es suficiente, dijo mientras compartía sus tortillas y frijoles con Mariposa. Después de comer, Emilio se recostó sobre su manta, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Mariposa estaba echada cerca de él, su respiración tranquila y rítmica. ¿Sabes lo que haré si encontramos el tesoro?, le preguntó a la yegua. Primero, compraré todas las medicinas que mi abuela necesita. Después, arreglaré nuestra casa para que no entre frío en invierno. Y luego tal vez pueda abrir un pequeño rancho, donde pueda cuidar animales como tú, animales que nadie quiere o que están heridos. Mariposa movió sus orejas, como si estuviera escuchando atentamente. Emilio sonrió y acarició su cuello. Buenas noches, Mariposa. Mañana será un día difícil. Al amanecer del segundo día, Emilio despertó con el canto de los pájaros. Después de un desayuno rápido, volvió a ensillar a Mariposa y continuaron su viaje. Según el mapa, ahora debían subir por la ladera de la montaña para llegar a las cuevas. El terreno se volvió mucho más difícil. El sendero era estrecho y empinado, con rocas sueltas que hacían el avance lento y peligroso. Con cuidado, Mariposa, indicaba Emilio cada vez que el camino se volvía especialmente traicionero. El sol de mediodía caía implacable sobre ellos. El calor era intenso y su provisión de agua disminuía rápidamente. Tenemos que encontrar agua pronto, murmuró Emilio, preocupado. Según el mapa, debería haber un pequeño arroyo cerca, pero no lo veían por ningún lado. Después de varias horas de ascenso, Emilio comenzó a dudar. ¿Y si el mapa estaba equivocado? ¿Y si todo esto era una pérdida de tiempo? No puedo rendirme ahora, se dijo a sí mismo. Mi abuela depende de mí. Justo cuando estaba a punto de detenerse para descansar, Mariposa relinchó y aceleró el paso. Unos metros más adelante, encontraron el arroyo que marcaba el mapa. El agua cristalina bajaba entre las rocas, fresca y limpia. «Lo encontraste, Mariposa, eres increíble», exclamó Emilio, desmontando rápidamente. Ambos bebieron con avidez del arroyo y Emilio rellenó su cantimplora. Mientras descansaban, notó que el cielo hacia el oeste se oscurecía. Nubes grises se acumulaban sobre las montañas. «Parece que viene una tormenta», dijo preocupado. «Tenemos que encontrar refugio pronto». Consultó el mapa una vez más. Según las indicaciones, las cuevas estaban aún a varias horas de camino. No llegarían antes de que la tormenta los alcanzara. «Vamos, Mariposa, tenemos que movernos rápido». Continuaron su ascenso con mayor urgencia. El viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo el olor a lluvia. Los relámpagos iluminaban el horizonte, seguidos por el retumbar de truenos cada vez más cercanos. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando Emilio se dio cuenta de que estaban perdiendo la luz del día. Pronto estaría demasiado oscuro para seguir avanzando con seguridad por aquel terreno peligroso. Para su sorpresa, Mariposa repentinamente se desvió del sendero principal, tomando un camino apenas visible entre los arbustos. «¿A dónde vas?», preguntó Emilio, pero dejó que la yegua lo guiara, confiando en su instinto. Mariposa los condujo por un estrecho pasaje entre dos paredes rocosas. Al otro lado, Emilio vio con alivio una pequeña cueva en la ladera de la montaña. Era como si la yegua hubiera sabido exactamente dónde encontrar refugio. Justo cuando llegaron a la entrada de la cueva, la tormenta se desató con toda su furia. La lluvia caía ahora en cortinas densas, y los relámpagos iluminaban el paisaje con destellos cegadores. «Llegamos justo a tiempo», dijo Emilio, desmontando y llevando a Mariposa al interior de la cueva. «Gracias, amiga. No sé cómo lo hiciste, pero nos salvaste». La cueva no era muy grande, pero ofrecía suficiente espacio para ambos y estaba seca. Emilio desencilló a Mariposa y extendió su manta en el suelo. Luego, usando los cerillos de su mochila, encendió una pequeña fogata con algunas ramas secas que encontró en la cueva. «Parece que tendremos que pasar la noche aquí», comentó mientras compartía las últimas tortillas con Mariposa.
Mañana, si la tormenta pasa, seguiremos hacia las cuevas principales donde está el tesoro. La lluvia continuaba cayendo con fuerza afuera, pero dentro de la cueva estaban seguros y relativamente cómodos. Emilio se recostó junto a la fogata, escuchando el repiqueteo del agua y los ocasionales truenos. «Mañana será un mejor día», murmuró, comenzando a sentir el cansancio del largo viaje. Estaba casi dormido cuando un ruido extraño lo alertó. No era la lluvia ni el viento. Parecía el sonido de pasos acercándose a la cueva. Mariposa también lo escuchó. Sus orejas se movieron hacia la entrada y relinchó suavemente. Emilio se incorporó lentamente, tomando un palo grueso de la fogata como posible arma. Los pasos se acercaban cada vez más. «¿Quién anda ahí?», llamó con voz firme, aunque sentía el corazón latiendo fuertemente en su pecho. No hubo respuesta, solo el sonido de alguien o algo moviéndose cerca de la entrada de la cueva. Emilio se puso de pie, preparado para enfrentar lo que fuera que se acercaba en medio de aquella noche tormentosa. La lluvia caía con fuerza mientras Emilio, con el palo en la mano, se acercaba lentamente a la entrada de la cueva. Mariposa relinchó nerviosamente detrás de él. Los pasos se acercaron más y una figura empapada apareció en la entrada, iluminada por un relámpago. «No te muevas o te golpearé», advirtió Emilio, levantando el palo. «Por favor, no me hagas daño», respondió una voz femenina. «Solo busco refugio de la tormenta». Emilio bajó ligeramente el palo, pero mantuvo su posición defensiva. La figura dio un paso adelante, revelando a una joven mujer completamente empapada y temblando de frío. Tendría unos 20 años, de estatura pequeña pero con una postura decidida a pesar de estar temblando. Su largo cabello negro trenzado chorreaba agua sobre su ropa mojada. «¿Quién eres?», preguntó Emilio, aún desconfiado. «Me llamo Lupita Vargas», respondió ella, abrazándose a sí misma para combatir el frío. «Vengo de Chihuahua. Por favor, déjame entrar. La tormenta es muy fuerte y no tengo a dónde ir». Emilio dudó un momento, pero no podía dejar a nadie afuera con ese clima tan peligroso. Bajó completamente el palo y se apartó. «Pasa. Hay una fogata para que te calientes». «Gracias», dijo Lupita, entrando rápidamente a la cueva. Al ver a Mariposa se detuvo sorprendida. «Qué hermosa yegua». «Se llama Mariposa», respondió Emilio mientras volvía a poner el palo junto a la fogata. «Siéntate cerca del fuego». Lupita se acercó tímidamente a la fogata y extendió sus manos para calentarlas. La luz amarillenta revelaba un rostro con facciones finas y una pequeña cicatriz en la barbilla. Vestía pantalones y botas, algo poco común para las mujeres de la región. «¿Qué hace una mujer de Chihuahua sola en estas montañas durante una tormenta?», preguntó Emilio mientras le ofrecía su manta. Lupita tomó la manta agradecida y se envolvió en ella antes de responder. «Estoy buscando a mi hermano Manuel. Desapareció hace 6 meses mientras trabajaba para un terrateniente llamado Francisco Ordóñez». «¿Y crees que está en estas montañas?». «Un hombre en San Buenaventura me dijo que vio a alguien parecido a Manuel cerca de Santa Rosa hace 3 semanas. Dijo que estaba trabajando con unos mineros». Emilio sacó de su mochila un pequeño trozo de carne seca y se lo ofreció a Lupita. «No es mucho, pero debes tener hambre». «Gracias», dijo ella, aceptando la comida. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí arriba? No pareces un pastor ni un minero». Emilio dudó. No conocía a esta mujer y no sabía si podía confiar en ella. Pero algo en sus ojos honestos y en su historia le hizo sentir que decía la verdad. «Mi abuela está enferma», comenzó a explicar. «Necesita medicinas caras que no puedo pagar con mi salario de vaquero. Estoy buscando algo que podría ayudarme a conseguir el dinero. En estas montañas, ¿qué podrías encontrar aquí que valga tanto dinero?». Emilio miró a Mariposa, quien parecía tranquila en presencia de Lupita. La yegua había demostrado un buen instinto hasta ahora. Después de un momento de reflexión, decidió arriesgarse. «Te mostraré algo, pero debes prometerme que no se lo dirás a nadie». Lupita asintió solemnemente. «Lo prometo».
Emilio sacó el mapa y la carta de su bolsillo y se los mostró. Lupita los examinó con ojos muy abiertos. ¿Un mapa del tesoro? ¿Firmado por Emiliano Zapata? Su voz mezclaba incredulidad y asombro. ¿Crees que es real? Mi yegua encontró la caja enterrada en mi patio. Nadie sabía que estaba ahí. Tiene que ser real. Lupita estudió el mapa más de cerca. Conozco algunos de estos lugares. He estado viajando por esta región durante semanas buscando a Manuel. Señaló varios puntos en el mapa. Este río lo crucé hace 2 días, y esta formación rocosa la vi ayer. Estamos aquí, dijo, apuntando a un lugar específico. Las cuevas principales están a mediodía de camino hacia el norte. Emilio la miró con sorpresa. ¿Conoces bien estas montañas? Mi padre era arriero. Me enseñó a orientarme desde niña. Nunca me pierdo, incluso en lugares nuevos. Afuera, la tormenta continuaba con fuerza. Los relámpagos iluminaban brevemente la entrada de la cueva, seguidos por el retumbar de los truenos. Parece que la tormenta no pasará pronto, observó Emilio. Deberíamos descansar. Mañana podemos decidir qué hacer. Te propongo algo, dijo Lupita después de un momento. Yo te ayudo a encontrar esas cuevas, ya que conozco mejor estas montañas. A cambio, tú me ayudas a preguntar por mi hermano en los pueblos que encontremos. 2 personas preguntan mejor que una, y tú tienes un caballo. Emilio consideró la propuesta. Tener a alguien que conociera las montañas sería de gran ayuda, y él también sabía lo que era perder a un ser querido. De acuerdo, aceptó finalmente. Nos ayudaremos mutuamente. Ambos sellaron el trato con un apretón de manos. Luego, se acomodaron para dormir, uno a cada lado de la fogata, mientras Mariposa descansaba tranquilamente en un rincón de la cueva. Entonces, al amanecer, la tormenta había pasado. El cielo estaba despejado y el aire fresco olía a tierra mojada. Emilio y Lupita salieron de la cueva y se estiraron, contemplando el paisaje que la lluvia había dejado brillante y limpio. Deberíamos llegar a las cuevas antes del anochecer si salimos ahora, dijo Lupita, orientándose con el sol. Emilio asintió y comenzó a ensillar a Mariposa. Puedes montar conmigo cuando te canses, no es justo que camines todo el tiempo. Estoy acostumbrada a caminar largas distancias, respondió ella con una sonrisa. Pero gracias. Comenzaron su viaje con Emilio montando a Mariposa y Lupita caminando junto a ellos. El sendero era empinado y resbaladizo por la lluvia, pero Lupita los guiaba por los caminos más seguros. A media mañana, llegaron a un punto alto desde donde podían ver un pequeño pueblo en la distancia, acurrucado entre las montañas. Ese es el milagro, informó Lupita. Es un pueblo pequeño, pero podríamos conseguir más provisiones allí, y quizás alguien haya visto a mi hermano. Descendieron hacia el milagro. Un pueblo de apenas 20 casas con una pequeña iglesia en el centro. La gente los miraba con curiosidad mientras entraban. Los forasteros no eran comunes en ese lugar remoto. Se detuvieron frente a una pequeña tienda. Emilio desmontó y ató a Mariposa a un poste cercano. Preguntaré si tienen comida que podamos comprar, dijo, entrando en la tienda. Mientras Emilio compraba provisiones, Lupita aprovechó para mostrar una foto desgastada de su hermano a algunas personas que pasaban. Nadie parecía reconocerlo. Cuando Emilio salió de la tienda con un paquete de tortillas, frijoles y más carne seca, notó a un anciano sentado en un banco frente a la tienda. El hombre los observaba con interés. «Buenos días, señor», saludó Emilio educadamente. «Buenos días, joven», respondió el anciano. «No son de por aquí, ¿verdad? ¿Qué los trae a El Milagro?» «Estamos de paso», contestó Emilio vagamente. Después de dudar un momento, añadió, «En realidad nos dirigimos hacia las cuevas de la sierra». El anciano se enderezó, repentinamente alerta. «¿Las cuevas grandes? No es un buen lugar para ir, joven. Hay historias sobre esas cuevas». «¿Qué tipo de historias?», preguntó Lupita acercándose. «Dicen que están protegidas por espíritus que cuidan un tesoro antiguo», respondió el anciano en voz baja. «Mi abuelo contaba que durante la Revolución, Zapata y sus hombres pasaron por aquí. Escondieron algo en esas cuevas, algo importante».
Emilio y Lupita intercambiaron miradas. ¿Conoce el camino a esas cuevas?, preguntó Emilio, intentando que su voz sonara casual. Lo conozco, pero no se los diré, respondió el anciano con firmeza. Ya ha habido suficientes buscadores de tesoros que acaban lastimados o muertos en esas montañas. Solo queremos explorar, insistió Lupita. El anciano los miró fijamente. No son los únicos interesados en esas cuevas últimamente. ¿Qué quiere decir?, preguntó Emilio. Hace 3 días pasó por aquí un hombre rico de la ciudad, bien vestido, con 2 trabajadores. Preguntaba también por las cuevas. Tenía mapas y equipos caros. ¿Recuerda su nombre?, inquirió Lupita. No dijo su nombre, pero sus hombres lo llamaban patrón. Uno de ellos mencionó algo sobre regresar a un rancho en Valle Hermoso. Emilio sintió un escalofrío. Valle Hermoso estaba cerca de Santa Rosa, y solo había un gran rancho allí, el de Miguel Reyes, un rico terrateniente conocido por su arrogancia y codicia. Gracias por la advertencia, señor, dijo Emilio. Tendremos cuidado. El anciano, que se presentó como don Jacinto, finalmente se ablandó un poco y les dio algunas indicaciones útiles sobre el terreno, aunque seguía insistiendo en que era peligroso. Después de comprar las provisiones necesarias y preguntar sin éxito por Manuel, Emilio y Lupita continuaron su viaje. Ahora ambos iban más callados, pensando en lo que don Jacinto les había dicho. ¿Conoces a ese hombre rico? ¿El de Valle Hermoso?, preguntó Lupita finalmente. Si es quien creo, es Miguel Reyes. Su abuelo fue un general que luchó contra los revolucionarios. Es dueño del rancho más grande de la zona y trata mal a sus trabajadores. ¿Y crees que también busca el tesoro? Es posible. Su abuelo pudo haber sabido algo sobre lo que Zapata escondió. Mientras avanzaban, el terreno se volvía cada vez más escarpado. Lupita ahora iba montada detrás de Emilio, ya que el camino era demasiado difícil para recorrerlo a pie. Según el mapa deberíamos estar cerca, dijo Emilio cuando el sol comenzaba a descender. Las cuevas deberían estar justo después de esa cresta. Mira esas huellas, señaló Lupita apuntando al suelo húmedo. Son recientes. 3 personas pasaron por aquí hace poco. Emilio sintió que la tensión crecía. Si Miguel Reyes y sus hombres habían llegado antes a las cuevas, podrían haber encontrado ya el tesoro. O peor aún, podrían estar esperándolos. Deberíamos ser cuidadosos, susurró Lupita, como si leyera sus pensamientos. No sabemos qué intenciones tienen. Asintiendo, Emilio guió a Mariposa por un sendero menos visible, avanzando lentamente para hacer el menor ruido posible. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Las cuevas deben estar justo delante, murmuró Emilio. Espero que no sea demasiado tarde. Con el último resplandor del atardecer, Emilio y Lupita llegaron a un claro desde donde podían ver la entrada de las cuevas a lo lejos. Era una abertura oscura en la pared de la montaña, flanqueada por 2 grandes rocas que parecían guardianes silenciosos. Ahí está, susurró Lupita, pero no veo a nadie afuera. Tal vez no han llegado todavía, respondió Emilio con esperanza. O quizás ya se fueron. Se detuvieron para estudiar el terreno. Entre ellos y las cuevas había un profundo barranco. El único paso era un puente viejo de madera que parecía haber sido construido muchos años atrás. Ese puente no se ve muy seguro, observó Lupita con preocupación. Emilio desmontó de Mariposa y examinó el mapa una vez más. No hay otro camino. Tenemos que cruzar por aquí. Se acercaron al puente con cautela. Estaba hecho de tablones viejos unidos por cuerdas desgastadas que se balanceaban ligeramente con el viento. Abajo, a muchos metros de profundidad, corría un río estrecho pero caudaloso. Creo que deberíamos cruzar uno por uno, dijo Emilio. Primero yo, para ver si resiste. Luego guiaré a Mariposa y tú nos seguirás. Ten cuidado, advirtió Lupita. Las tablas podrían estar podridas por la lluvia. Emilio asintió y puso un pie sobre el primer tablón. Crujió bajo su peso, pero resistió. Lentamente, comenzó a avanzar, probando cada tabla antes de poner todo su peso sobre ella.
El puente se balanceaba ligeramente con cada paso. Cuando llegó a la mitad, se detuvo y miró hacia atrás. Parece resistir bien. Voy a regresar por Mariposa. Volvió con cuidado y tomó las riendas de la yegua. Lupita sujetó a Mariposa por detrás para ayudarla a mantenerse tranquila. «Vamos, Mariposa, con cuidado», murmuró Emilio mientras guiaba a la yegua hacia el puente. Mariposa dudó al principio, pero confió en Emilio y puso sus patas delanteras sobre el puente. Avanzaron lentamente, paso a paso. El puente crujía más fuerte bajo el peso del animal, pero seguía resistiendo. Cuando llegaron al centro, un crujido más fuerte hizo que se detuvieran. «¡Rápido!», gritó Lupita desde atrás. «¡Se está rompiendo!». Emilio vio como una de las cuerdas principales comenzaba a deshilacharse. Sin perder tiempo, tiró de Mariposa con urgencia. «¡Corre, Mariposa! ¡Vamos!». La yegua, sintiendo el peligro, avanzó rápidamente. Lupita lo seguía de cerca. Justo cuando llegaban al otro extremo, el puente comenzó a colapsar. Emilio y Mariposa saltaron los últimos metros hasta terreno firme. Lupita, que venía detrás, corrió con todas sus fuerzas y saltó justo cuando las tablas bajo sus pies cedían. Emilio la atrapó por el brazo, tirando de ella hacia tierra firme. Juntos, vieron cómo el puente entero se desplomaba al barranco con un estruendo de madera rota. «Eso estuvo muy cerca», dijo Emilio, respirando agitadamente. Lupita asintió, intentando recuperar el aliento. «Demasiado cerca. Y ahora no podemos regresar por este camino. Tendremos que buscar otra ruta de regreso», respondió Emilio. «Pero primero, vamos a encontrar ese tesoro». Continuaron su camino hacia las cuevas. Antes de llegar a la entrada principal, tuvieron que atravesar un bosque denso de pinos y encinos. La vegetación era tan espesa que pronto perdieron de vista el sendero. «Es fácil perderse aquí», comentó Lupita, mirando a su alrededor. «Muchos árboles se ven iguales». «¿Puedes orientarnos?», preguntó Emilio. Lupita estudió la posición del sol, que ahora apenas asomaba por el horizonte, y luego miró el musgo en los troncos de los árboles. «Por aquí», dijo finalmente, señalando hacia su derecha. «El musgo crece más en el lado norte de los árboles. Las cuevas están al noreste de donde estamos». Siguieron avanzando en la dirección que Lupita indicaba. La luz disminuía rápidamente, haciendo más difícil el camino. Emilio sacó su linterna para iluminar el paso. De repente, escucharon voces adelante. Emilio apagó rápidamente la linterna y tiró de Mariposa para esconderse detrás de unos arbustos grandes. Lupita se agachó junto a él. 3 hombres aparecieron en el claro frente a ellos. Eran robustos, con aspecto rudo, y llevaban machetes y una escopeta vieja. «Te digo que escuché algo», dijo uno de ellos, mirando alrededor. «Alguien anda por aquí». «Quizás son los hombres de ese rico que pasó esta mañana», respondió otro. «O tal vez más buscadores del tesoro», añadió el tercero. «Mejor para nosotros. Más gente a quien robar». Emilio y Lupita intercambiaron miradas alarmadas. Eran bandidos, probablemente esperando a que pasaran viajeros para asaltarlos. «¿Qué hacemos?», susurró Lupita. «Esperar a que se vayan», respondió Emilio en voz muy baja. Pero Mariposa, inquieta por estar quieta tanto tiempo, resopló suavemente. El sonido fue suficiente para alertar a los bandidos. «¡Ahí! ¡Detrás de esos arbustos!», gritó uno, señalando en su dirección. Los 3 hombres se acercaron rápidamente. No había tiempo para escapar. «Quédense con el caballo y salgan con las manos arriba», ordenó el más alto, apuntando con la escopeta. Emilio y Lupita se levantaron lentamente, con las manos en alto. «No queremos problemas», dijo Emilio. «Solo estamos de paso». «¿De paso hacia dónde?», preguntó el bandido. «¿A las cuevas? ¿También buscan el tesoro?». «No sabemos nada de ningún tesoro», mintió Lupita. «Solo buscamos a mi hermano». «Mentiras», gruñó el hombre. «Todo el mundo sabe que hay un tesoro en estas montañas. Ustedes no serían los primeros en buscarlo». El bandido más joven se acercó a Mariposa. «Bonita yegua», dijo, intentando tomar sus riendas. «Me la llevaré». Pero cuando tocó las riendas, Mariposa reaccionó de manera inesperada.
Se paró en dos patas, relinchando fuertemente, y golpeó al hombre con sus patas delanteras. El bandido cayó hacia atrás, sorprendido. La escopeta se disparó accidentalmente, asustando aún más a Mariposa, que comenzó a correr entre los árboles. Los otros bandidos, confundidos por la repentina agitación, no reaccionaron de inmediato. ¡Corre!, gritó Emilio a Lupita, aprovechando la confusión. Ambos salieron corriendo en la misma dirección que Mariposa. Los bandidos, tras un momento de sorpresa, comenzaron a perseguirlos, pero Emilio y Lupita conocían mejor el terreno gracias al mapa, y pronto los dejaron atrás. Después de correr por varios minutos, encontraron a Mariposa esperándolos en un pequeño claro. Parecía tranquila, como si supiera exactamente lo que había hecho. «Mariposa, eres increíble», exclamó Emilio abrazando el cuello de la yegua. «Nunca había visto un caballo defender así a su dueño», comentó Lupita asombrada. «Creo que ya estamos cerca de las cuevas», dijo Emilio orientándose. «Deberíamos llegar antes de que sea completamente de noche». Continuaron avanzando, ahora con más cautela. La noche había caído completamente, y solo la luz de la luna llena les permitía ver el camino. Después de media hora de caminata, decidieron descansar en una pequeña cueva diferente a su destino final. «Descansaremos aquí esta noche», propuso Emilio. «Mañana temprano iremos a las cuevas principales. Es más seguro explorarlas con luz de día». Lupita asintió, agotada por la larga jornada. Emilio encendió una pequeña fogata para calentarse y compartieron las provisiones que habían comprado en el Milagro. «¿Cómo era tu vida antes de venir a buscar a tu hermano?», preguntó Emilio mientras comían. Lupita sonrió tristemente. «Vivía en Chihuahua con mi familia. Somos 5 hermanos, pero Manuel y yo siempre fuimos muy unidos. Cuando desapareció, mis padres envejecieron de golpe por la preocupación. Nadie creía que lo encontraríamos, pero yo no podía quedarme sin hacer nada». «Eres muy valiente», dijo Emilio. «Viajar sola por estas tierras es peligroso». «¿Y tú? ¿Solo tienes a tu abuela?». Emilio asintió. «Mis padres murieron cuando yo tenía 8 años. Un accidente en el río. Mi abuela me crió sola. Me enseñó todo lo que sé sobre plantas, animales y cómo ser una buena persona. Ahora es mi turno de cuidarla». Hablaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas. Lupita le contó cómo su padre le enseñó a orientarse usando las estrellas y el musgo en los árboles. Emilio habló de su sueño de tener un pequeño rancho donde pudiera cuidar animales heridos. «Si encontramos el tesoro, podrías hacer realidad ese sueño», comentó Lupita. «Primero las medicinas para mi abuela», respondió Emilio. «Después quizás el rancho». Finalmente, decidieron dormir por turnos. Emilio tomó el primer turno mientras Lupita descansaba. La noche estaba tranquila, solo interrumpida ocasionalmente por el ulular de un búho o el crujir de ramas en el bosque. Durante su guardia, Emilio notó algo extraño. Había huellas frescas cerca de su campamento, huellas que no eran de ninguno de ellos ni de los bandidos que habían encontrado antes. «Lupita», susurró, despertándola suavemente cuando llegó su turno de vigilar. «Mira estas huellas. Alguien ha pasado por aquí hace poco». Lupita examinó las huellas a la luz de la fogata. «Son de botas caras», observó. «No de campesinos o bandidos, y hay 3 pares diferentes. Uno parece de un hombre pesado». «Miguel Reyes y sus hombres», murmuró Emilio. «Nos están siguiendo. ¿Crees que saben que tenemos el mapa? Es posible. O quizás solo sospechan que buscamos lo mismo que ellos. Tendremos que ser muy cuidadosos mañana», dijo Lupita. «Si Reyes es tan ambicioso como dices, no se detendrá ante nada para conseguir el tesoro». Emilio asintió, preocupado. «Descansa, mañana será un día importante». Mientras se acomodaba para dormir, Emilio no podía dejar de pensar en las huellas. Miguel Reyes era conocido por su crueldad y su avaricia. Si los encontraba buscando el mismo tesoro, podría ser muy peligroso. Con estos pensamientos inquietantes, Emilio finalmente se durmió, con una mano sobre el mapa guardado cerca de su corazón y la otra acariciando a Mariposa, quien permanecía alerta, como si también sintiera el peligro que los acechaba.
El amanecer llegó con una neblina que cubría el bosque. Emilio despertó sobresaltado, con la sensación de que alguien los observaba. Lupita ya estaba despierta, preparando a Mariposa para continuar el viaje. «Buenos días», dijo Lupita en voz baja. «No he visto a nadie, pero siento que no estamos solos». Emilio asintió, recogiendo rápidamente sus pocas pertenencias. «Deberíamos movernos pronto. Las cuevas principales están cerca, según el mapa». Comieron un poco de pan duro que les quedaba y emprendieron el camino. La neblina dificultaba la visibilidad, pero también los ocultaba de posibles miradas. Avanzaron en silencio, atentos a cualquier sonido extraño. Mariposa parecía nerviosa, moviendo sus orejas en diferentes direcciones. Después de una hora de caminata, la neblina comenzó a disiparse. Ante ellos apareció una gran pared rocosa con varias aberturas oscuras, las entradas a las cuevas de la Sierra de Santa Rosa. «Llegamos», murmuró Emilio, sintiendo una mezcla de emoción y temor. «¿Cuál es la entrada correcta?», preguntó Lupita, observando las diferentes aberturas. Emilio sacó el mapa y lo estudió cuidadosamente. «Según esto es la segunda entrada desde la derecha. Tiene una marca que se parece a una media luna encima». Miraron hacia las cuevas y, efectivamente, la segunda entrada desde la derecha tenía una formación rocosa en forma de media luna sobre ella. «Ahí está», dijo Lupita. «¿Qué hacemos con Mariposa? No creo que pueda entrar con nosotros». Emilio pensó un momento. «La dejaremos aquí, atada a ese árbol. Hay suficiente hierba para que coma y estará a la sombra. No creo que tardemos mucho». Después de asegurar a Mariposa, sacaron la linterna y se prepararon para entrar en la cueva. La entrada era lo suficientemente grande para que pasaran de pie, pero pronto el túnel se estrechó. El aire era frío y húmedo, con un olor a tierra y minerales. «Ten cuidado donde pisas», advirtió Lupita. «El suelo puede ser resbaladizo». Avanzaron lentamente, iluminando el camino con la linterna. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de antiguos dibujos y símbolos que parecían tener cientos de años. «Mira eso», dijo Emilio, apuntando hacia uno de los dibujos. «Parece un águila». La carta de Zapata mencionaba algo sobre «donde el águila anida». «Estamos en el camino correcto», respondió Lupita. El túnel se dividía en varios pasajes. Siguiendo las indicaciones del mapa y los símbolos en las paredes, eligieron el camino de la derecha. Este túnel era más estrecho y tuvieron que agacharse en algunas partes para poder pasar. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió a una cámara grande. La luz de la linterna no alcanzaba a iluminar todo el espacio. «Es enorme», susurró Lupita, su voz haciendo eco en las paredes de piedra. De pronto, escucharon voces y vieron el resplandor de otras linternas más adelante en la cueva. Rápidamente apagaron su luz y se escondieron detrás de una formación rocosa. 3 figuras avanzaban por la cámara. 2 hombres con apariencia de trabajadores llevaban picos y palas. El tercero, vestido con ropa cara y botas de piel, les daba órdenes. «Sigan cavando en esa pared», ordenó el hombre bien vestido. «El mapa que encontré en los papeles de mi abuelo indica que el tesoro está detrás de una pared falsa». «Pero patrón, llevamos horas cavando y no encontramos nada», se quejó uno de los trabajadores. «Silencio, mi abuelo no mentía. El general Zapata escondió oro y documentos aquí durante la revolución. Mi abuelo lo persiguió pero nunca pudo encontrar el escondite. Ahora es mío». Emilio y Lupita intercambiaron miradas. Era Miguel Reyes, tal como sospechaban. «¿Qué hacemos?», susurró Lupita. Antes de que Emilio pudiera responder, su pie movió una pequeña piedra que rodó haciendo ruido. Las 3 figuras se voltearon hacia ellos. «¿Quién está ahí?», gritó Miguel, dirigiendo su linterna hacia donde estaban escondidos. «Salgan ahora mismo». Sin otra opción, Emilio y Lupita se levantaron lentamente, con las manos en alto. «¿Quiénes son ustedes?», exigió Miguel, acercándose. Cuando la luz iluminó sus rostros, Miguel entrecerró los ojos. «Espera, te conozco. Eres el vaquero del rancho Los Álamos».
Emilio Sánchez, ¿verdad? Sí, señor, respondió Emilio con cautela. ¿Qué hace un simple vaquero en estas cuevas?, preguntó Miguel con desprecio. Su mirada se posó en el bolsillo de Emilio, donde se notaba el bulto del mapa doblado. A menos que... ¿Tienes un mapa? No sé de qué habla, mintió Emilio. Miguel hizo una señal a sus hombres. Revísenlos. Uno de los trabajadores se acercó y, a pesar de la resistencia de Emilio, logró sacar el mapa de su bolsillo. «Mire, patrón, sí tiene un mapa», exclamó el trabajador, entregándoselo a Miguel. Miguel desplegó el mapa y lo examinó con avidez. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de codicia. «Este es un mapa auténtico firmado por el mismo Zapata», murmuró. «¿Dónde lo conseguiste, vaquero?» «Lo encontré en mi casa», respondió Emilio, viendo inútil seguir mintiendo. «Mentira», escupió Miguel. «Este mapa perteneció a mi familia. Mi abuelo persiguió a Zapata durante años. Este mapa debe haberse robado de nuestra hacienda». «Eso no es cierto», intervino Lupita. «Emilio lo encontró enterrado en su patio». Miguel ignoró a Lupita y continuó estudiando el mapa. «Esto marca exactamente dónde está el tesoro. No en la pared donde estábamos cavando, sino...» Miró a su alrededor y señaló hacia una esquina de la cámara. «Allí». Los trabajadores corrieron hacia el lugar señalado y comenzaron a cavar con entusiasmo renovado. Emilio y Lupita, vigilados por Miguel, no podían hacer nada más que observar. Después de varios minutos de trabajo, uno de los picos golpeó algo metálico. «Patrón, encontramos algo», gritó uno de los hombres. Todos se acercaron. Los trabajadores habían descubierto una caja grande de metal. Con esfuerzo, la sacaron de su escondite y la pusieron en el suelo de la cueva. «Ábranla», ordenó Miguel, su voz temblando de emoción. Los trabajadores forzaron la cerradura oxidada hasta que cedió. Al abrir la tapa, todos contuvieron la respiración. La caja estaba llena de monedas de oro y plata, así como de varios documentos antiguos envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. «El tesoro de Zapata», exclamó Miguel. «Es mío». «Esos documentos pueden ser importantes», dijo Emilio, dando un paso adelante. «No son solo monedas lo que Zapata escondió aquí». «¿Y qué te importa a ti lo que hay en estos papeles, vaquero?», preguntó Miguel con desdén. Lupita se acercó y tomó uno de los documentos. Comenzó a leerlo antes de que los hombres de Miguel pudieran detenerla. «Son títulos de propiedad», dijo con sorpresa. «Títulos de tierras de Santa Rosa, Valle Hermoso y otros pueblos cercanos. Tienen los nombres de las familias originales a las que pertenecían esas tierras». Miguel le arrebató el documento de las manos. «Dame eso». Mientras Miguel leía, su rostro fue cambiando de la codicia a la preocupación. «Esto no puede ser», murmuró. «¿Qué dice, patrón?», preguntó uno de sus hombres. «Estos documentos...» Miguel parecía tener dificultades para hablar. «Estos documentos prueban que las tierras que mi familia ha poseído durante generaciones fueron tomadas ilegalmente durante la Revolución». Emilio y Lupita intercambiaron miradas de asombro. Este descubrimiento era incluso más valioso que el oro. Podría cambiar la vida de muchas familias en Santa Rosa que habían sido despojadas de sus tierras. Miguel, furioso, arrugó el documento en su mano. «Estos papeles son falsificaciones. Nadie debe verlos jamás». Intentó meter todos los documentos y el oro en sus bolsillos y en una bolsa que llevaba. Emilio se lanzó hacia él, tratando de detenerlo. «No puede robar esos documentos. Pertenecen a la gente de Santa Rosa». Se produjo un forcejeo. Los dos trabajadores intentaron sujetar a Emilio, pero Lupita los distrajo arrojándoles tierra a los ojos. En la confusión, Miguel perdió el equilibrio y cayó contra una de las paredes de la cueva. De repente, se escuchó un ruido aterrador. La piedra crujía. Pequeñas rocas comenzaron a caer del techo. «La cueva se derrumba», gritó uno de los trabajadores. «Tenemos que salir de aquí». Todos corrieron hacia la entrada del túnel, pero una roca grande cayó bloqueando parcialmente el paso. Los dos trabajadores lograron escabullirse por un espacio estrecho y desaparecieron en el túnel, abandonando a su patrón.
Emilio y Lupita estaban a punto de seguirlos cuando escucharon un grito. Miguel estaba atrapado bajo una roca que había caído sobre su pierna. ¡Ayuda!, gritó Miguel, su voz ahora despojada de toda arrogancia. «No puedo moverme». Emilio dudó solo un instante. Podía dejar a Miguel allí y escapar con el oro y los documentos, pero su conciencia no se lo permitiría. «Lupita, ayúdame», dijo, corriendo hacia Miguel. «Tenemos que sacarlo de aquí». «¿Estás loco? Él quería robarse todo», protestó Lupita. «No podemos dejarlo morir», respondió Emilio con firmeza. «Sí, no sería correcto». Juntos, con gran esfuerzo, lograron mover la roca lo suficiente para liberar la pierna de Miguel. Estaba claramente fracturada, y Miguel no podía caminar. «Tendremos que cargarlo», dijo Emilio, recogiendo también la bolsa con los documentos y algunas monedas de oro que habían quedado dispersas. «¿Por qué me ayudan?», preguntó Miguel, confundido por el dolor y la sorpresa. «Podrían haberme dejado aquí, porque es lo correcto», respondió simplemente Emilio. Entre los dos, cargaron a Miguel hacia la salida mientras más rocas caían a su alrededor. El túnel parecía interminable, y el aire se llenaba de polvo, dificultando la respiración. Pero finalmente, vieron la luz del día filtrándose por la entrada de la cueva. «Ya casi llegamos», animó Lupita. «Un último esfuerzo». Salieron de la cueva justo cuando un estruendo final anunciaba el colapso total del túnel detrás de ellos. Exhaustos, depositaron a Miguel en el suelo bajo la sombra de un árbol. Mariposa relinchó al verlos, como si celebrara que estaban a salvo. Afuera, bañados por la luz del sol, Emilio miró a Miguel Reyes, el orgulloso terrateniente, ahora humillado y herido, y se preguntó qué pasaría ahora con el tesoro que habían encontrado y los secretos que habían descubierto. El polvo de la cueva aún flotaba en el aire mientras Emilio y Lupita acomodaban a Miguel bajo la sombra del árbol. La pierna del terrateniente estaba claramente fracturada. Un bulto anormal se notaba bajo el pantalón manchado de sangre. «Necesitamos inmovilizar esa pierna», dijo Emilio, sacando el pequeño botiquín que le había dado Carlos. «¿Por qué me ayudan?», preguntó Miguel entre gemidos de dolor. «Intenté quitarles el tesoro. Los hubiera dejado en la cueva sin pensarlo 2 veces». Emilio rasgó 2 ramas rectas de un arbusto cercano y comenzó a fabricar una tablilla improvisada. «Mi abuela me enseñó que el valor de una persona se mide por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio», respondió mientras trabajaba. «Además, esos documentos y ese oro no nos pertenecen solo a nosotros». Lupita había sacado la bolsa con los documentos y algunas monedas que lograron rescatar antes del derrumbe. Comenzó a revisarlos con cuidado. «Estos papeles son muy importantes», dijo, mostrándole a Emilio uno de ellos. «Mira, este demuestra que las tierras al este de Santa Rosa pertenecían a la familia Gutiérrez. Y este otro dice que los terrenos donde ahora está tu rancho, Miguel, eran propiedad comunal del pueblo». Miguel cerró los ojos, como si quisiera bloquear esas palabras. Emilio terminó de colocar la tablilla en su pierna y le dio un poco de agua. «¿Es cierto lo que dijo en la cueva? ¿Sobre qué su abuelo persiguió a Zapata?», preguntó Emilio. Miguel permaneció en silencio por un momento, luego asintió lentamente. «Mi abuelo, el general Reyes, luchó contra los revolucionarios», confesó finalmente. «Siempre nos contó que defendía la ley y el orden, que los seguidores de Zapata eran bandidos que querían robar las propiedades de la gente honrada. Pero estos documentos cuentan otra historia», intervino Lupita, sosteniendo los papeles. Miguel intentó sentarse mejor, haciendo una mueca de dolor. «Toda mi vida he creído que nuestras tierras nos pertenecían legítimamente. Mi padre y mi abuelo construyeron el rancho más próspero de la región. Nunca cuestioné cómo obtuvieron esas tierras». «Tu abuelo las robó durante la revolución», dijo Lupita con firmeza. «Aprovechó el caos de la guerra para apoderarse de lo que no le pertenecía». Miguel parecía genuinamente conmocionado. Emilio no sabía si era por el dolor de su pierna o por descubrir la verdad sobre su familia. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Emilio, mirando alternadamente a Miguel y a Lupita. «No podemos quedarnos aquí».
Necesitamos llevar a Miguel a un médico y yo necesito regresar con mi abuela. Sus hombres nos abandonaron, señaló Lupita. Probablemente ya están lejos, creyendo que todos quedamos atrapados en la cueva. Emilio se acercó a Mariposa, que pastaba tranquilamente a unos metros. La yegua parecía completamente recuperada de sus antiguas heridas. Mariposa puede llevarnos de regreso, pero no a los tres a la vez, dijo, acariciando el cuello del animal. Miguel observaba a la yegua con una expresión extraña en su rostro. «Esa yegua», murmuró. «Hay algo familiar en ella». Emilio lo miró sorprendido. «¿La conoces?» Miguel asintió lentamente. «Acércala, por favor». Emilio trajo a Mariposa junto a Miguel, quien extendió una mano temblorosa hacia el animal. La yegua, normalmente desconfiada con los extraños, permitió que Miguel tocara su hocico. «Mira aquí», dijo Miguel, señalando una mancha en el costado de Mariposa que parecía una simple marca de nacimiento. «No es una mancha común, es el símbolo del criadero de caballos árabes de mi familia. Esta yegua fue robada de nuestro rancho hace 3 años». «¿Robada?», preguntó Emilio incrédulo. «Yo la compré a don Rodrigo Fuentes cuando la llevaba al matadero». «Fuentes es un ladrón de ganado conocido», dijo Miguel con desprecio. «Esta yegua vale una fortuna. Es de pura raza árabe, de uno de los mejores linajes de México. Mi padre la compró en Jalisco por $5,000 cuando era apenas una potranca». Emilio no podía creer lo que escuchaba. Su Mariposa, la yegua malherida que había rescatado por $20, ¿era en realidad un animal de gran valor? «Eso explica su inteligencia y resistencia», comentó Lupita, acercándose para examinar mejor la marca. «¿Y por qué pudo hacer este viaje tan difícil tan poco tiempo después de estar herida?» «Le puse Mariposa por las manchas de su lomo que me recordaban a alas», explicó Emilio, acariciando el pelaje del animal. «Nunca imaginé que fuera especial, más allá de lo que significa para mí». Miguel intentó acomodarse nuevamente, soportando el dolor. «La llamábamos Estrella de la Mañana, por la marca blanca de su frente», dijo con una voz más suave de lo habitual. «Era la favorita de mi hermana menor antes de que la robaran. Lloró durante semanas». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Emilio no sabía qué decir. Técnicamente, Mariposa pertenecía a la familia de Miguel, pero él había desarrollado un vínculo especial con ella. Además, le había salvado la vida a Miguel. Como leyendo sus pensamientos, Miguel habló. «Te propongo algo, Sánchez. Puedes quedarte con Estrella, con Mariposa. Considéralo un pago por salvarme la vida». «¿Habla en serio?», preguntó Emilio, sorprendido por este gesto inesperado. «Un rey siempre paga sus deudas», respondió Miguel con una débil sonrisa. «Además, parece que ella te ha elegido como su dueño. Nunca había visto a esta yegua confiar tanto en alguien que no fuera mi hermana». Emilio se sentía abrumado por este giro de los acontecimientos. En solo unos días, su vida había cambiado completamente. Había encontrado un tesoro, descubierto documentos históricos importantes, y ahora resultaba que Mariposa era una yegua de gran valor. «Gracias», dijo finalmente. «Prometo cuidarla bien». «Disculpen que interrumpa este momento», intervino Lupita, «pero necesitamos decidir cómo vamos a regresar. Miguel no puede caminar y la noche llegará en pocas horas». Después de discutir varias opciones, decidieron que Emilio llevaría a Miguel en Mariposa hasta El Milagro, el pueblo más cercano, donde podrían conseguir ayuda. Lupita se quedaría con los documentos y las monedas rescatadas, y los encontraría allí. Con mucho esfuerzo, lograron subir a Miguel sobre Mariposa. El terrateniente apretaba los dientes para no gritar de dolor. «Volveré por ti tan pronto como pueda», prometió Emilio a Lupita. «Ten cuidado». «Estaré bien», respondió ella. «Los bandidos ya deben estar lejos y conozco estas montañas. Ve tranquilo». Emilio guió a Mariposa lentamente, consciente del hombre herido que llevaba. Miguel iba silencioso, perdido en sus pensamientos mientras descendían por la ladera de la montaña. «¿En qué piensas?»,
preguntó Emilio después de un largo silencio. En mi abuelo, respondió Miguel. Siempre lo admiré. Era severo pero justo, o eso creía yo. Ahora descubro que construyó nuestra fortuna robando tierras a campesinos indefensos. La gente hace cosas terribles durante las guerras, comentó Emilio, sin saber qué más decir. Eso no lo justifica, replicó Miguel con amargura. Mi familia ha vivido en una mentira durante generaciones, y lo peor es que he continuado con ese legado, tratando mal a mis trabajadores, despreciando a la gente del pueblo. Continuaron descendiendo en silencio. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron a un pequeño claro donde decidieron descansar brevemente. Emilio ayudó a Miguel a bajar de Mariposa para que el animal también pudiera descansar. Si esos documentos se hacen públicos, perderé casi todas mis tierras, dijo Miguel de repente. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó Emilio, temiendo que Miguel intentara destruirlos cuando regresaran. Para su sorpresa, Miguel respondió: lo correcto, devolverlas a sus legítimos dueños. Emilio lo miró con asombro. ¿Lo dices en serio? Casi muero en esa cueva, dijo Miguel. Mientras estaba atrapado bajo esa roca, pensando que iba a morir allí, me di cuenta de muchas cosas. He sido un hombre arrogante y egoísta, igual que mi padre y mi abuelo. Quizás es hora de cambiar ese legado. Nunca es tarde para hacer lo correcto, dijo Emilio, recordando las palabras que su abuela solía repetirle. No será fácil, confesó Miguel. Muchas familias mencionadas en esos documentos ya no viven en la región, otras han muerto sin herederos. Será un proceso complicado, pero necesario, añadió Emilio. Imagina cuántas vidas cambiarán cuando recuperen lo que les pertenece. Miguel asintió lentamente. Necesitaré ayuda. Alguien honesto que conozca a la gente del pueblo. Alguien como tú, Sánchez. ¿Yo? Emilio estaba confundido. Solo soy un vaquero. Eres mucho más que eso, respondió Miguel. Arriesgaste tu vida para encontrar ese tesoro solo para comprar medicinas para tu abuela. Luego me salvaste a mí, quien intentó robarte. Eso muestra un carácter que no se encuentra fácilmente. Emilio no sabía qué responder. Nunca había pensado en sí mismo como alguien especial. Primero tenemos que llegar a El Milagro, dijo finalmente, ayudando a Miguel a subir nuevamente sobre Mariposa. Después pensaremos en cómo resolver todo esto. Cuando retomaron el camino, Emilio notó que Miguel parecía más tranquilo a pesar del dolor. Como si el peso de una culpa que ni siquiera sabía que cargaba hubiera sido aliviado. El cielo se teñía de naranja y púrpura cuando finalmente divisaron las primeras casas de El Milagro. La gente salió a recibirlos, sorprendidos de ver al conocido terrateniente Miguel Reyes herido y montado en la yegua de un simple vaquero. «Necesitamos ayuda», gritó Emilio. «Este hombre tiene una pierna rota y hay una mujer allá arriba en las montañas que vendrá más tarde». Don Jacinto, el anciano que los había advertido sobre las cuevas, se acercó rápidamente. Sabía que esas cuevas eran peligrosas. ¿Qué pasó? Encontraron lo que buscaban. Emilio y Miguel intercambiaron una mirada. Encontramos algo mucho más importante que un tesoro, respondió Emilio. Encontramos la verdad. Mientras los habitantes de El Milagro los ayudaban, Emilio pensaba en todo lo ocurrido. El viaje que había comenzado como una búsqueda desesperada de dinero para medicinas se había convertido en algo mucho más grande. Ahora, con el oro rescatado, podría comprar las medicinas para su abuela, pero también tenía la oportunidad de ayudar a toda su comunidad. Y todo había comenzado con un acto de bondad: rescatar a una yegua herida que nadie quería. Los habitantes de El Milagro acudieron rápidamente para ayudar. El herrero del pueblo, que también sabía algo de medicina, examinó la pierna de Miguel mientras Emilio explicaba brevemente lo ocurrido en las cuevas, omitiendo los detalles sobre el tesoro. «Necesita un médico de verdad», sentenció el herrero después de revisar la fractura. «He colocado la tablilla mejor, pero debe ir a Santa Rosa lo antes posible». «Mi amigo Carlos es médico», dijo Emilio. «Él podrá atenderlo correctamente». Al anochecer, Lupita llegó al pueblo, cansada pero a salvo, con la bolsa de documentos y oro bien guardada. Los tres pasaron la noche en El Milagro.
y al amanecer, los habitantes les prestaron un carro tirado por un burro para transportar a Miguel más cómodamente. «Gracias por su ayuda», dijo Emilio a don Jacinto cuando se despedían. Tenía razón sobre las cuevas. Eran peligrosas. «Me alegra que estén vivos», respondió el anciano. «Pocos regresan de esas montañas con vida, y menos aún con amistad». El viaje de regreso a Santa Rosa tomó 2 días. Viajaban lentamente para no empeorar la lesión de Miguel. Emilio iba a pie, guiando el carro y a Mariposa, mientras Lupita caminaba a su lado. Cuando finalmente avistaron Santa Rosa, Emilio sintió una emoción que le apretaba el pecho. Habían pasado 6 días desde que partió, y su primera preocupación era su abuela. «Iré primero a ver a mi abuela», anunció Emilio. «Lupita, ¿puedes acompañar a Miguel hasta la casa de Carlos? Está en la calle principal, la casa azul con flores en el porche». «Por supuesto», asintió Lupita. «Ve tranquilo». Emilio corrió hasta su casa, con Mariposa siguiéndolo fielmente. Al llegar, encontró a Carlos sentado junto a la cama de doña Consuelo. La anciana estaba pálida y delgada, pero sus ojos se iluminaron al ver a su nieto. «Emilio, hijo mío», exclamó con voz débil, extendiendo sus brazos. Emilio se arrodilló junto a ella y la abrazó con cuidado. «Abuela, ya estoy aquí. Te pondrás bien, lo prometo». Carlos se acercó y puso una mano en el hombro de su amigo. «Llegaste justo a tiempo. Los antibióticos básicos que le di están perdiendo efecto. Necesita esas medicinas especiales pronto». Emilio sacó de su bolsillo 3 monedas de oro. «Esto será suficiente para ir a Monterrey y comprar todas las medicinas que necesita». Carlos tomó las monedas, sorprendido. «¿Oro? ¿De dónde? Esto vale mucho más que las medicinas, Emilio». «Entonces ve ahora mismo. Compra las mejores medicinas y lo que haga falta para que mi abuela se recupere completamente». Mientras Carlos se preparaba para el viaje, Emilio le contó brevemente a su abuela sobre el tesoro, los documentos y el increíble origen de Mariposa. Doña Consuelo escuchaba con asombro, débil pero atenta. «Siempre supe que esa yegua era especial», murmuró. «La bondad siempre regresa, hijo mío». Antes de partir hacia Monterrey, Carlos revisó a Miguel, quien fue instalado en la habitación de huéspedes de la casa del médico. «La fractura es seria pero limpia», explicó Carlos. «Con reposo y cuidados adecuados, sanará completamente en 2 meses». Durante los días siguientes, mientras esperaban el regreso de Carlos con las medicinas, Emilio y Lupita comenzaron a revisar detalladamente los documentos rescatados de la cueva. Con la ayuda del maestro del pueblo, don Ernesto, identificaron a muchas familias que aparecían como legítimas propietarias de tierras ahora en manos de terratenientes como Miguel. «La familia Ramírez debería tener 20 hectáreas al norte del pueblo», señaló Lupita, mostrando uno de los documentos. «Y aquí dice que los López tenían toda la tierra junto al río». «Mi abuelo mencionaba siempre que esas tierras les pertenecían», comentó don Ernesto. Nadie le creía. Miguel, desde su lecho de recuperación, escuchaba los informes que Emilio le llevaba cada día. Para sorpresa de todos, mantuvo su promesa de rectificar los errores. «Quiero hacer las cosas bien», dijo Miguel una tarde cuando Emilio le mostró la lista completa de propiedades reclamadas. «En cuanto pueda caminar, comenzaremos el proceso legal para devolver las tierras a sus dueños legítimos». «¿Estás seguro?», preguntó Emilio. «Perderás gran parte de tu rancho». «Conservaré lo suficiente», respondió Miguel. «Además, prefiero tener menos tierra pero dormir tranquilo». Cuando Carlos regresó de Monterrey con las medicinas, doña Consuelo comenzó a mejorar rápidamente. En 2 semanas, ya podía levantarse y moverse por la casa. Su primera salida fue para ver a Mariposa, a quien abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias por cuidar a mi nieto», le dijo al animal, acariciando su cuello, «y por traerle de vuelta a mí». Con parte del oro rescatado, Carlos y Emilio decidieron establecer una pequeña clínica en Santa Rosa. Compraron equipos médicos básicos y medicinas que antes solo se conseguían en las ciudades grandes. «Atenderemos a todos, sin importar si pueden pagar o no», declaró Carlos durante la inauguración, ante todo el pueblo reunido.
La noticia de los documentos encontrados en las cuevas se extendió rápidamente por toda la región. Familias que habían abandonado Santa Rosa décadas atrás comenzaron a regresar para reclamar sus tierras. Miguel, fiel a su palabra, facilitó todo el proceso legal. Mi abuelo y mi padre estarían furiosos, comentó a Emilio con una sonrisa irónica mientras firmaba los documentos de transferencia de la primera propiedad. Pero es lo correcto. Lupita, mientras tanto, no había olvidado el motivo original de su viaje. Con la ayuda de Emilio y utilizando parte del oro, continuó buscando a su hermano Manuel. Miguel, agradecido por haber sido salvado, usó sus contactos para investigar. Un día, 3 meses después de la aventura en las cuevas, llegó un mensajero de Valle Hermoso con noticias para Lupita. Han encontrado a un hombre que coincide con la descripción de tu hermano, le informó Emilio. Está trabajando en una mina cerca de San Pedro. Miguel ha enviado a alguien para verificarlo. Una semana más tarde, Emilio y Lupita viajaron a San Pedro. En la entrada de la mina, un hombre delgado pero fuerte los recibió con incredulidad. Lupita, ¿de verdad eres tú?, preguntó quitándose el polvo de la cara. Manuel, gritó Lupita corriendo a abrazarlo. Te encontré, después de tanto tiempo. Manuel explicó que había sido engañado por el capataz de Ordóñez y llevado a la mina bajo falsas promesas. Una vez allí, le quitaron sus documentos y lo obligaron a trabajar para pagar una supuesta deuda. No había podido enviar mensajes a su familia. Ahora eres libre, le dijo Emilio mostrándole una carta firmada por el gobernador que Miguel había conseguido. Puedes volver a casa. Manuel regresó con ellos a Santa Rosa, donde fue recibido como un héroe. Durante la celebración, Lupita tomó la mano de Emilio y lo llevó aparte. Creo que he encontrado mi hogar, le dijo con una sonrisa. Aquí, en Santa Rosa, contigo. Emilio, que había estado enamorándose de Lupita desde su aventura juntos, la miró con sorpresa y alegría. ¿Te quedarías? ¿Conmigo? Por toda respuesta, Lupita le dio un beso, el primero de muchos que compartirían. En los meses siguientes, Santa Rosa experimentó una transformación sorprendente. Las familias que recuperaron sus tierras comenzaron a cultivarlas con entusiasmo renovado. La pequeña clínica atendía a personas de pueblos vecinos. Manuel, con su experiencia en minería, ayudó a descubrir un pequeño yacimiento de plata en las montañas cercanas, lo que trajo más prosperidad. Miguel, ya recuperado de su fractura, cumplió también su promesa sobre Mariposa. No solo reconoció oficialmente que la yegua pertenecía legítimamente a Emilio, sino que le ofreció un terreno en las afueras de Santa Rosa. Este terreno nunca perteneció a nadie más que a mi familia, explicó Miguel. Quiero que establezcas aquí un rancho para criar los potrillos de Mariposa. Serán caballos excepcionales. Con la ayuda de todo el pueblo, Emilio construyó un modesto pero funcional rancho al que llamó el Refugio de Mariposa. Tal como había soñado, comenzó a acoger animales heridos o abandonados, además de criar los potrillos de Mariposa, que heredaron la belleza y fuerza de su madre. Un año después de la aventura en las cuevas, Emilio y Lupita se casaron en una gran fiesta que duró 3 días. Todo el pueblo participó, incluso Miguel, quien ahora era considerado un amigo y benefactor de Santa Rosa. Mariposa tuvo un lugar especial en la ceremonia, decorada con flores y listones de colores. Doña Consuelo, completamente recuperada, lloraba de felicidad viendo a su nieto tan dichoso. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Emilio a Lupita durante la celebración. Nuestro día de boda, por supuesto, respondió ella con una sonrisa. Sí, pero también es el aniversario del día en que compré a Mariposa a don Rodrigo. El día que todo comenzó. La noticia corrió entre los invitados, y alguien propuso que cada año, en esa fecha, se celebrara el Día de Mariposa, para recordar cómo un simple acto de bondad había cambiado la vida de todo un pueblo. Y así fue como Santa Rosa pasó de ser un pueblo olvidado a un lugar próspero donde la gente vivía en armonía. La historia de Emilio y Mariposa se convirtió en una leyenda que se contaba a los niños, enseñándoles que incluso el gesto más pequeño puede desencadenar grandes cambios. Años después,
Cuando los hijos de Emilio y Lupita correteaban por el refugio junto a los potrillos de mariposa, doña Consuelo, sentada en su mecedora, sonreía al recordar aquel día en que su nieto llegó a casa con una yegua herida en vez de sus medicinas. «La vida da muchas vueltas», murmuró para sí misma, viendo a Mariposa, ya mayor pero todavía fuerte, vigilando orgullosa a su prole. «Y todas las vueltas tienen su propósito». Emilio se acercó y se sentó junto a su abuela. «¿En qué piensas, abuela?» «En que a veces las mejores decisiones son las que parecen equivocadas al principio», respondió ella. «Como cuando gastaste tus últimos $20 en una yegua herida en lugar de mis medicinas». Emilio sonrió, mirando a Mariposa. «La mejor inversión de mi vida». Y Mariposa, como si entendiera la conversación, se acercó a ellos y apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Emilio, en un gesto que parecía decir gracias y de nada al mismo tiempo.